Bueno, primero que nada agradecer a todos los ponentes y en especial al doctor Ruy López, al doctor Serra y al doctor Moisés, siempre los tenemos aquí a mano para escucharlos, o más a mano, y al doctor Ruy López no tenemos este placer por la distancia y siempre es un gusto escucharlo en todas sus disertaciones. Abrimos el turno de preguntas cuando queráis. Yo os diría que aprovechéis porque no siempre podemos tener la oportunidad de tener al doctor Ruy López, que como habéis oído en su charla es una persona con un extraordinario conocimiento de la hipertensión arterial y de la técnica de reanimación renal. Por tanto, aprovechar y hacerle muchas preguntas, sobre todo a él. Luismi, felicidades por una presentación bien argumentada y clarificadora. Has mencionado una cuestión un poco de pasada, que es los pacientes con insuficiencia renal. Sabes bien que son pacientes con un problema importante de hipertensión, en muchos casos hipertensión resistente. Sabemos que fisiopatológicamente el simpático juega un papel importante. En estudios que se han hecho con microneurografía se ve que es una de los factores subyacentes que es importante. Sabemos, por otra parte, que la técnica parece segura. Has pasado la prueba de seguridad renal, aunque eran pacientes, creído ver, con filtrados de 74, pero que se mantenían estables. Y, sin embargo, hemos visto que la insuficiencia renal es un criterio de exclusión para denervar. En pacientes en donde en principio el procedimiento parece seguro y teóricamente debería ser bastante eficaz porque va un poco a la raíz del problema fisiopatológico. En tu opinión, ¿estos pacientes debería ampliarse un poco la posibilidad de que accedieran a este tipo de técnicas? Además sabemos, como bien has mencionado tú, que la utilización de espironolactona es complicada porque puede empeorar la función renal, puede incrementar la hiperpotasemia. ¿Cuál es tu opinión de ampliar la posibilidad de denervar a este tipo de pacientes? Yo estoy convencido. La enfermedad renal crónica y la hipertensión en sujetos con filtrado por debajo de 60 es una situación en la que el control de la presión arterial es particularmente difícil y el porciento de sujetos con hipertensión resistente es muy alto. Por tanto, sería una situación en la que, por otra parte, una parte de la medicación importante, que es el bloqueo completo del sistema, no lo puedes hacer en muchos de ellos. Por debajo de 45 ya te lo planteas, por debajo de 30 usar antialdosterónicos, vamos, ni lo piensas. Entonces, evidentemente las directrices están hechas por gente que realmente tiene que poner un límite que es el 45 mililitros por minuto. Para mí, bueno, yo entiendo que puede haber ese criterio. Lo que pasa es que, digamos, cuando todo esto se inicia, la gente no está pensando específicamente en los sujetos con insuficiencia renal. Pero yo creo que hay que pensar en los sujetos con insuficiencia renal y creo que es una técnica que debe utilizarse. Ahora, el problema de por debajo de 45 es que las arterias, como bien decía Jorge, digamos, sean lo suficientemente amplias como para que te permita realizar la técnica. Que yo creo que en muchos casos, de hecho, te lo permite y que, de hecho, hay datos en gente con enfermedad renal crónica y respuesta positiva de denervación renal. Es decir, que yo creo que es una técnica que se debe considerar y si las arterias renales lo permiten, me parece que incluso yo sería hasta más laxo en los criterios de entrada, ¿me entiendes? Porque hay una limitación desde el punto de vista del tratamiento que no lo podemos utilizar. Hola. No es específicamente respecto a la técnica, sino si hacer la simpatitectomía parece que tiene tan buenos resultados, ¿por qué los fármacos simpaticolíticos centrales, monoxidina, no han tenido más desarrollo? Es una pregunta. Luego, gracias a la referencia de espironolactona, parece que en el Congreso de Londres
lo han dejado muy bien si no, si no el potasio está bien y si la función renal está bien. Bueno, la Spiro, Brian Williams presentó el estudio que no les ha costado más que 8 años realizarlo, y tal, lo cual son 400 y pico pacientes, y es un excelente estudio donde lo que hacen es 3 fármacos, los usuales, y luego hacen un crossover en el que dan espironolactona, mepindolol, doxazosina y placebo. Y entonces ven que sin duda espironolactona es lo mejor, pero tienen una función renal preservada, ¿no? ¿Por qué los fármacos del simpático no se utilizan más? Los centrales no se utilizan por la poca tolerancia, es decir, la alfa-metildopa, la guanetidina, todos aquellos son fármacos que se utilizaron, pero que realmente yo pienso que en determinadas circunstancias podrían quizás intentar utilizarse más de lo que se hace. Pero tienes la moxonidina, que es un fármaco que en mi opinión está infrautilizado. Es decir, que debería, y de hecho dentro de los criterios de tratamiento, para mí, yo estoy de acuerdo con los datos que Brian presentó, de decir, yo utilizo diurético en la unidad, diurético bloqueante a calcio antagonista. No funciona espironolactona. Entonces, si responden a espironolactona, que responde un porcentaje alto, bueno, ya lo tenemos. Evidentemente, ahora nos viene el problema de cuánto van a aguantar con la espironolactona, ¿no? Pero bueno, pues si no, podemos utilizar eplerenona o quizás otro tipo de fármacos. Ahora bien, si no responden, ahí me parece que la moxonidina es el siguiente fármaco a utilizar, sin duda. Y después te queda beta bloqueo, te queda alfa bloqueo, etcétera, completar más el bloqueo simpático. Y quizás la capacidad de esos fármacos para actuar en esta situación, no sé cómo decirlo, pero quizás no hay datos, o sea, hay datos de moxonidina, y Marcus Schleich tiene por ahí un papel que yo le corregí, dije que había que aceptarlo y lo rechazaron, pero que es un excelente papel con moxonidina y control de presión, y que realmente es un fármaco positivo, ¿no?, en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y una pregunta de inexperto total, ¿eh? Da miedo, porque me acuerdo cuando se hacían simpatitectomías en la gente con hipersudoración axilar, y de pronto dejaron de hacerse, porque la gente volvía a sudar. ¿Puede suceder aquí eso? Bueno, tú sabes también como yo que el mejor ejemplo de denervación renal es el trasplante renal, ¿no? Tú cortas y pon, pero que luego hay una reinervación, ¿no? Es decir, que la reinervación está siempre ahí. ¿Qué hay en denervación? Los datos en denervación a 3 años del Simplicity 1 y del Simplicity 3 han demostrado que el control sigue siendo el mismo. Es decir, que aparentemente, aunque pueda haber habido una reinervación, pero aparentemente no influye sobre el control de la presión. Pero esto es algo que tiene que confirmarse. De hecho, siempre se comenta la posibilidad de que a lo mejor con el tiempo tengas que volver a reinervar. De hecho, nosotros tenemos una paciente, es bien interesante, esta que he comentado de las 17 y 18, es una chica joven de 30 y pocos años, con una hipertensión resistente, que la denervamos hace 3 años y se quedó perfectamente controlada y sin fármacos. Y al cabo de 1 año y medio su presión empezó a subir, volvió a entrar en una fase de resistencia. La hemos denervado ahora con el espiral, con 17 y 18, y nuevamente la presión se ha controlado, está sin ningún fármaco. Es decir, que esa posibilidad de que pueda existir una reinervación existe. Existe. Lo que pasa es que necesitamos probablemente más experiencia en el tiempo, particularmente de seguimiento de estos pacientes. Al hilo de esto, yo quería que vosotros tenéis una experiencia enorme y nos puede suceder, y en algunos casos hemos visto de pacientes que con respuesta inicial buena a la denervación y que después, con el paso del tiempo, no. Y la duda que nos genera a los que tenemos una experiencia inferior a la que tenemos nosotros es qué tan seguro es volver a plantear una nueva denervación renal.
No hay datos sobre eso. De hecho, en Por eso te hago la pregunta, porque vuestra experiencia... Cuando hablas de estenosis de arteria renal, los pocos casos que se han dado han sido en sujetos reinervados. Es decir, lo que pasa es que el fallo de una primera denervación, o sea, no control que luego sube el fallo, de una primera siempre te queda la esperanza de decir probablemente, y nosotros tenemos algún caso que hemos reinervado, que vinieron no respondiendo inicialmente, y alguno ha ido bien y alguno nada, no ha respondido. Es decir, que bueno, pues eso se da. ¿Por qué con el tiempo? Bueno, pues yo creo que la posibilidad de reinervación existe. Es decir, vuelve a haber una reinervación y volvemos un poco a la situación en la que estábamos, ¿no? Uno, dos, el paciente, siempre te queda la duda de si el paciente que ha respondido y se ha encontrado controlado y se ha encontrado muy bien, si realmente desde el punto de vista de tratamiento está haciendo las cosas todo lo bien que debe. Porque él por sí mismo, eso lo sabemos, que tenemos casos que cuando tú ya te sientas con ellos reconocen que ellos solitos, ante el buen control, pues han ido dejando la medicación. Incluso al principio nos pasaba que veíamos una excelente respuesta y decíamos, venga, joder, vamos a empezar aquí a quitar un fármaco por semana, ¿no? Y resulta que la presión volvía otra vez a subir, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos posibilidades. Por otra parte, la presión puede subir, pues a lo mejor porque el tipo se encuentra tan bien y tan feliz que resulta que se ha metido para el cuerpo 10 kilos de peso, está comiendo con mucha más sal, o sea que hay circunstancias que normalmente en un sujeto que tiene además los vasos con los cambios que aunque hayan regresado, pero siguen ahí, es decir, la expresión génica de esos vasos es que en el momento que haya algo que facilite que la tensión suba, y lo que mantiene la presión es fundamentalmente esa adaptación vascular a los cambios de presión, que es la que contribuye a que las resistencias periféricas aumenten, a que el endurecimiento arterial sea mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Más preguntas aquí, otra. Por favor, micrófono. Buenas tardes. Yo quería preguntar cuál es el tiempo prudente para saber si la denervación ha sido efectiva, ha sido buena. 2, 3 años, 4 años. ¿Cuál es el margen que creen ustedes? No, la efectividad de la denervación se ve en los primeros meses. Es decir, no hemos visto un caso que no responda y que al cabo de 2 años siga con medicación y se ha controlado. Si se ha controlado ha sido porque a lo mejor hemos dado con la medicación que llegó a controlarlo, ¿no? Es decir, la respuesta, y en tu caso concreto, que aquí me ha puesto en antecedentes don Jorge, porque este señor es el primer individuo denervado en la Tecnon y tal. Es decir, que es como tu caso. Entiendo que si eres la diapositiva, tu presión se controló y tú eso lo ves en poco tiempo. No es, fíjate, lo curioso de esto es que no es inmediato, porque lo que ha dicho Antonio es muy importante, que es que el sujeto pueda irse a su casa, porque uno esperaría al principio, joder, si quito el simpático, a lo mejor se me viene abajo el paciente. No suele pasar. Realmente eso no sucede. Nosotros tuvimos un caso que sí que bajó la presión y que, bueno, estuvo así, pero no. Bueno, inicialmente, en el caso de él, con 7 fármacos, realmente se retrasó el alta 2 días más por hipotensión. Vale. Porque no suprimí fármacos antes de la denervación. Y esto es Este caso además fue sorpresa porque iniciamos nuestra experiencia y lo que te decían es, los señores de Medtronic y todo el mundo decía, no, el efecto de la denervación sobre la presión arterial no es inmediato, tarda un tiempo y lo sueles ver a partir del primer mes, segundo mes. Y nos llamó la atención decir, joder, nos hemos pasado con la denervación porque este señor se fue de aquí, hizo hipotensión al mismo día, por la tarde, Sí. hizo una hipotensión y hubo que quitarle fármacos y se fue con 3 fármacos menos a su casa. O sea,
Y realmente decíamos, bueno, pues o somos muy buenos o aquí ha pasado que no entendemos. O sea, No, yo creo que, como tú bien decías, el secreto radica en una técnica bien hecha. Y la prueba es lo que he mostrado yo de los datos del Simplicity 3, que los fabulosos intervencionistas yanquis fallaron completamente. Entonces el problema de los americanos, que es que al final acaban haciendo coronarias, TAVIs, arritmias, periférico, denervación renal, y ya se sabe el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta, porque al final no acaban conociendo bien la técnica y no la aplican bien. Porque en el fondo lo que persiguen gran parte en este medio no es la excelencia, sino otros objetivos, que no hace falta que los digamos. Y luego en España ha habido un número relevante de centros que en el inicio de toda esta historia hicieron 1 o 2 denervaciones que realmente no se hicieron correctamente, seguro, o sea que fallaron, pero que realmente todo tiene una curva de aprendizaje, es decir, tú no puedes entrar. Nosotros, la técnica que han utilizado los cardiólogos, yo soy partidario de que sean los cardiólogos por una razón pragmática, puramente pragmática, que es el radiólogo intervencionista no tiene camas. Y entonces, para mí sería un follón andar buscando la cama para que el paciente ingrese, si trato de meterlo en nefrología, aunque teóricamente la unidad de hipertensión está escrita en nefrología, pero ya sabes, los hermanos pueden ser unos hijos de puta incontrolables, etcétera. Mientras que el cardiólogo tiene sus camas, oye, tú te encargas, lo ingresas y luego ya nos lo mandas a la consulta. Y eso facilita enormemente la técnica, ¿no? Y si el sujeto, si tú llegas al catéter radial, entonces dices, bueno, lo hago por radial, el tipo se va a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche tiene no sé qué, viene cardiología. ¡Pum! Porque el radiólogo no está de guardia, y el nefrólogo de guardia va a decir, ¿y este por qué me viene a mí? No, y además se añade el hecho de que la finura en el tratamiento endovascular que tiene el cardiólogo intervencionista no la tiene el radiólogo. El radiólogo tiene mayor conocimiento de la circulación periférica. Por eso aquí no nos equivocamos cuando decidimos unir la finura de la cardiología con el conocimiento, porque Jordi Muxart, si algo es, yo creo que es una excepción en los radiovasculares, es un crack, es una persona con una formación increíble. Y bueno, pues por nuestro lado tenemos una experiencia enorme en endovasculares, de manera que hemos unido los dos mundos para intentar hacer bien la técnica. Hemos intentado aprenderla, comprenderla y aplicarla desde las bases fisiopatológicas, como has visto aquí en las 4 diapositivas que he puesto. Como no puede ser de otra manera, y tú tienes mucha razón, cuando se implantó la técnica y había centros que se ponían, como no tiene un gran interés, porque en el fondo los hemodinamistas o los cardiólogos intervencionistas nos gusta la adrenalina, ¿no? O sea, tratar un tronco común te pone. Poner un catéter renal y estar esperando así 2 minutos a que haga algo que no tienes ninguna medida inmediata de la respuesta es lo más aburrido que yo he podido ver en mi vida profesional, ¿entiendes? Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia? Pues el último mono que haga la ablación. Sin ninguna preparación, y eso ha pasado en centro. Te voy a decir, la experiencia nuestra, hicimos el Simplicity 2 y trabajamos con un radiólogo excelente, que se fue a Pittsburgh. La técnica la hacíamos en la clínica del Rosario, fuera del hospital, porque otro de los inconvenientes de la seguridad social es que a día fijo conseguir la técnica, no sé qué, aquello fuera. Y allí se quedaban ingresados un día, hablábamos con el de guardia y bueno, todo fue. Después del Simplicity 2 fue Fernando Arribas, que es el electrofisiólogo y ahora jefe de servicio, vino y me dijo, oye, yo estoy interesado, y dije, estupendo. Y tal, y yo creo que la gran ventaja para mí del electrofisiólogo es que para el comienzo es un sujeto que tiene, que lo que no tenían, por ejemplo, los intervencionistas yanquis es paciencia, porque el secreto de la denervación es paciencia. Y eso el electrofisiólogo... No todos, No todos, pero el electrofisiólogo que se harta de hacer ablaciones para la fibrilación y para no sé qué, en general va a tener más paciencia que un estentista que hace...
¡boom!, estén, ¡hala, vamos, el siguiente! Y es un poco lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que pasó en el Simplicity 3. ¿Alguna pregunta más del público? Que de todas maneras la conversación aquí en la tabla es muy interesante. Nosotros como cardiólogos clínicos nos hemos encontrado con estos problemas de la hipotensión inicial y bueno, y fue un problema, y este paciente y este caso concreto lo recordamos bien, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros la selección del paciente y no sé si ustedes, aparte de estos parámetros que han visto, tienen algún criterio, Jorge, tú especialmente, porque es el que selecciona a los pacientes aquí en nuestro centro, que lo consideres como un parámetro el más fidedigno para seleccionar al paciente para esto, ¿no? Sí, no existe un parámetro fidedigno, es decir, yo creo que hay que hacer bien las cosas y seguir un protocolo y descartar razonablemente una hipertensión arterial secundaria, pero es difícil de describir. Es como, no sé si estás de acuerdo, Luis, es como pensar y estar seguros de que un paciente tiene una hipertensión renovascular. Es que le voy a hacer una arteriografía porque la tiene, seguro. Haces la arteriografía y no la tiene. O piensas que tiene, pues, una alteración de tiroides, es una analítica normal. Es decir, es una hipertensión muy enrabiada, ¿no? Y es un poco la sensación clínica que puedas tener, aparte del protocolo y descartar otros orígenes, ¿no? Doctor Rius, doctora Quita, que se nos están durmiendo. No, te lo digo porque, bueno, son dos de nuestros pilares aquí de la medicina interna y de la cardiología en la clínica. ¿Qué pensáis? Pásalo el micrófono, doctor Rius. ¿Qué pensáis? Porque no nos habéis enviado ningún paciente todavía para denervación renal. Bueno, eso quiere decir que no confiáis en la técnica. No, porque los trato bien. Perfecto. Pero si alguno no te responde, después de ver esta mesa, yo te diré, ¿hemos podido cambiar en algo tu perspectiva? No, me habéis ofrecido que hay una alternativa. Y esta alternativa está, y yo creo que lo habéis conseguido y que lo hacéis muy bien. Sencillamente, uno está tranquilo porque sabe que si un paciente realmente bien tratado y que cumple, y esto es muy importante, ¿no?, y este paciente va bien, pues vamos a continuar así. Pero que si este paciente pues le dispara la presión por un motivo X, pues porque este riñón dice pues que se ha disparado, entonces hay una alternativa. Y esto lo habéis demostrado y lo habéis hecho muy bien. Felicidades y nada más. Doctora Anguita, tienes que decir algo. Pasar el micrófono, por favor, doctora Anguita. Es importante que tengamos este tipo de reuniones donde podamos discutir francamente y sobre todo nos interesa que vosotros nos transmitáis cómo vivís el tratamiento de vuestros pacientes con hipertensos, si realmente creéis en la denervación renal o si no creéis. Porque, como decía el doctor Ruy López, 50% no creen y 50% sí creen. O sea, que esto es como las religiones, ¿no? O sea, cada uno adopta lo que quiere. Y en ese sentido no sé exactamente cómo los médicos importantes de la clínica, qué es lo que piensan. Bueno, la verdad es que el planteamiento que hacéis de equipo yo creo que es muy convincente, ¿no? Habéis demostrado que estudiáis bien los enfermos, por lo tanto, el enfermo que llega a la posible denervación es un enfermo que está muy bien seleccionado y a partir de aquí sois unos técnicos que nos habéis demostrado con vuestra charla y con la metodología actual que se puede llegar a verdaderamente a denervar, cosa que hasta ahora quedaba un poco en el aire. Y esto creo que también se ha dicho y se ha contrastado lo que se ha hecho hasta ahora, hasta lo que se puede hacer y el futuro que pueda tener. Por lo tanto, repito también lo que ha dicho el doctor Rius, felicidades, y verdaderamente se nos ha abierto un campo, una ventana por lo menos. Gracias. Os agradezco mucho a los dos vuestras palabras. Creo que esta reunión al final ha sido productiva para intentar
sobre todo transmitiros, que yo creo que es lo más importante, y lo que tú has dicho te lo agradezco mucho, porque hemos hecho un gran esfuerzo a nivel de equipo, y a veces no sé por qué no llega, no llegáis a ver el esfuerzo que hemos hecho para dar la máxima calidad. O sea, desde el punto de vista multidisciplinar, con Jorge, que hace la selección de los pacientes, con nosotros, que nos encargamos de discutir con él antes de entrar. Nosotros nos pasamos una hora discutiendo un paciente, viendo el TAC, viendo tal, es un buen candidato, vamos. Lo hacemos de la mejor forma posible, porque nos hemos formado bien en la técnica, la entendemos, la comprendemos, la hacemos de una forma impecable, y eso de alguna forma tiene que llegar a los médicos de la clínica y a los que están fuera de la clínica, que sepan que si mandan un paciente a la unidad de denervación de Tecnon, lo que sí pueden tener seguro es que desde que el paciente llega hasta que sale, todo se va a hacer dentro de los parámetros científicamente bien hecho y dentro de los mejores parámetros desde el punto de vista de aplicación de las técnicas. Si no funciona, ya sabéis que no hay fórmulas mágicas, no hay un 100% de resultados, incluso un Dr. López, que es uno de los popes de la denervación renal, ya sabe que un 10% de los pacientes no va a funcionar, desafortunadamente, ya sea por lo que sea, pero que en el 90% de los pacientes vais a tener un buen resultado con esto. Entonces, yo os agradezco mucho el input por parte de la clínica y me agrada que habéis cambiado o que tengáis en mente ese cambio de mentalidad de cara a que los pacientes, el mes que viene, veamos que ya tenemos uno del doctor Anguita y otro del doctor Rius, por lo menos. Un comentario que quiero hacer haciendo un poco como abogado del diablo, que es que hay muchas dudas que se generaron después del Simplicity 3, que yo creo que el doctor Ruilop y el doctor Moisés también lo desmontaron bastante bien, pero los que aún sean reacios y vean estas dudas en este estudio, que algunas son dudas razonables, mirar el consenso de denervación renal que se publicó hace muy poco, hace 3 meses o una cosa así, donde está realmente explicado y valorado y que destacan sobre todo la seguridad de la técnica y después que creen que estamos exactamente en el mismo lugar con resultados positivos que antes de los resultados del Simplicity 3. Y esto no es la opinión de 3 grandes expertos que están en esta mesa, como son ellos, y que uno puede pensar que puedan tener un interés sobreagregado, sino que es un consenso de los grandes popes de las sociedades de cardiología, de intervencionismo y de hipertensión arterial españoles. Vale. Si no hay ninguna pregunta más, agradeciendo una vez más a todos los ponentes, pues tenemos un catering para agradecerles haber venido a estas horas y aún no haber vuelto a casa, que todos tenemos un poco de ganas. ¿Vale? Gracias y buenas noches.